Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado. Aquí en Lolo Trading correspondiente a la semana entre el día lunes 9 al día viernes 13 de febrero del 2026, donde vamos a revisar acción del precio utilizando herramientas de volumen junto con los niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de clúster delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Antes de pasar a los gráficos, como siempre, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar cuáles son los eventos más relevantes que tiene esta semana y que podrían generar volatilidad en el mercado. Les recuerdo, como siempre, estamos en el horario de Nueva York y con filtro de 3 estrellas. El día martes 10 de febrero, 8:30 de la mañana, una hora antes de la apertura de Nueva York, tenemos las ventas de minoristas mensual y subyacente mensual del mes de diciembre. El día miércoles 11 de febrero, también una hora antes de la apertura, tenemos los ingresos medios por hora, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Jueves 12 de febrero tenemos también una hora antes de la apertura, nuevas peticiones de subsidio de desempleo y el informe de las ventas de vivienda de segunda mano del mes de enero. Y finalmente el viernes 13 de febrero tenemos el IPC mensual una hora antes de la apertura americana mensual, anual y subyacente mensual del mes de enero. Revisado el calendario, vamos ahora a desmenuzar lo que nos trae los mercados esta semana. Les recuerdo siempre con perfiles de volúmenes semanales utilizando herramientas de clúster delta y niveles gamma. Como siempre, comenzamos con el euro dólar. Vamos primero que todo a revisar qué tal estuvieron nuestros niveles esta semana, cómo se portaron nuestras proyecciones. Y claro, la semana que acaba de terminar tuvo una apertura de continuidad bajista, donde teníamos el soporte de un POC semanal histórico de análisis anteriores y vamos directo al gamma que teníamos ubicado en el 1.18, el gamma mayor del 1.18, haciendo estos retrocesos en estos high volume no que teníamos de meses o semanas anteriores. Vamos a poner un poquito más de perfiles acá
para que se noten, porque solamente tenemos dos perfiles, así que vamos a poner un poquito más de perfiles, ¿ves? Entonces, claro, ¿qué podemos apreciar acá? Miren cómo va rebotando en los high volume no que teníamos de semanas anteriores, y esta semana fue una semana prácticamente balanceada en torno al gamma del 1.18, un gamma bastante fuerte, con un latch gamma aquí en ese nivel, y niveles de high volume node entre el 1.78 y 1.181, ¿ya? Así que prácticamente no hemos salido de esta zona balanceada durante esta semana. Bien, ¿cómo podemos proyectar estos niveles? Vamos primero que todo a actualizar los niveles para esta semana. Bien, actualizado los niveles gamma para esta semana. No hay muchos cambios importantes. El put wall se mantiene en el 1.145 y el call wall se mantiene en el 1.2. El 0 gamma también se mantiene en el 1.1675. O sea, el 0 gamma se encuentra por debajo de la cotización del precio. Por lo tanto, estamos en un régimen de gamma positivo. ¿Qué significa un régimen de gamma positivo? Que si el precio sube, el market maker va a vender. Si el precio baja, el market maker va a comprar. Entonces, tenemos precios más contenidos en este momento, más contenidos. ¿Ya? Y los gamas mayores se concentran en el 1.18 y 1.17. El resto son gamas menores, low gamma. Entonces, ¿cómo podríamos ver esta semana? Primero que todo, respecto a los high volume node, no tenemos mucho que decir. Aquí tenemos un nodo de volumen importante. Acá tenemos el POC semanal, donde está haciendo el cierre de esta semana. Vamos a colocar en línea continua para identificar que ese es el POC. Y básicamente no hay mucho que decir. Tenemos este nivel que se mantiene. Podríamos señalar que este es un high volume hedge, que es toda esta zona balanceada que tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Mientras nos mantengamos en esta zona balanceada muy fuerte, muy intensa en torno a este gamma, ya tendríamos que buscar un breakout, un rompimiento que venga con volumen y con un delta importante para poder definir si hay un breakout al alza en dirección a estos high volume node y gamma menor del 1.19 para reincorporarnos al área de valor de la semana antepasada, o por otra parte un breakout con volumen y delta negativo en búsqueda de este low gamma que tenemos en el 1.175. Vamos a colocar aquí. Estamos llenos aquí de gamas pequeños. Bien. Entonces, o nos vamos con un breakout en esta dirección o un breakout al POC que tenemos de la semana del 16 de enero. Mientras mantengamos el precio cotizando por encima de este 0 gamma, ¿qué tenemos que privilegiar? Tenemos que privilegiar largo, pero también cada retroceso que exista, si nos da un patrón de reversión de giro con volumen, tenemos que aprovechar este tipo de movimiento, sobre todo cada retroceso. ¿Por qué? Porque básicamente, fíjense cómo el volumen durante estas últimas semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, mire cómo ha ido disminuyendo ese volumen. De estas cantidades fuertes de volumen, perdón, no semanas, sino que de la última semana, estos últimos días. Mira cómo ha ido disminuyendo el volumen esta semana. La semana anterior tuvimos mucho volumen y ahora ha ido disminuyendo este volumen. Y prácticamente no tenemos señales de delta aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Que exista un delta por sobre el promedio negativo o positivo, acompañado de una señal de volumen que me pueda determinar cuál sería el espíritu
del rompimiento, si sería alcista o sería bajista. Por lo pronto, así como veo, no veo señales claras de volumen por mi parte, no veo señales claras de volumen hasta el día de hoy, hasta el cierre del día 6 de febrero, pero sí, dado la estructura del gamma, dado el régimen del gamma, yo debería privilegiar un rompimiento al alza o cada vez que haga un retroceso bajista, ir a buscar patrones de reversión, ¿eh? Dado la estructura del gamma. Si estuviese el precio cotizando por debajo de este nivel, ya estaríamos todo lo contrario, poniéndonos camisetas de corto, ¿ya? Pero mientras nos mantengamos por encima del cero gamma, nuestro sesgo, tanto de rompimiento como también de retrocesos bajistas, es buscar siempre patrones al alza en dirección a reintegrarnos al área de valor que tenemos acá arriba, ¿ya? Bien, esa sería nuestra proyección para el euro dólar. Nos vamos al siguiente activo, que sería el oro. Les recuerdo que aquí siempre estamos en valor spot. Vamos a revisar lo que sucedió esta semana. Claro, esta semana tuvimos una apertura semanal de iniciativa vendedora. ¿En dirección a dónde? Mire, en búsqueda del put wall, que funcionó muy bien como zona de soporte. Nos rompe el cero gamma. Vamos a testear el put wall. Fíjense cómo acá tenemos un incremento de volumen delta negativo y automáticamente al llegar al put wall, miren cómo este delta negativo se desinfla y comienza la rotación del delta, ¿ya? Entonces coincide con la zona del put wall y coincide con un POC histórico de semanas anteriores. Bien, entonces este es un patrón de reversión considerando aumento de volumen, un pequeño aumento de volumen, pero la rotación de delta, y esa rotación de delta es lo que me da la señal de que podemos ir a buscar una reversión. Voy a ampliar un poquito la imagen, ¿ves? Ahí se nota mejor, ¿ya? Tenemos a rotación de delta, tremendo delta climático, rotación de delta, patrón de vela envolvente, que esto significa que hay una absorción. Además, siempre tener presente la zona operativa que estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra zona operativa? Zona put wall y POC histórico de semanas anteriores, para recuperar nuevamente, posicionarse por encima del cero gamma que teníamos detectado, ir a buscar el POC de la semana anterior. Fíjense cómo fue a buscar el POC de la semana anterior. Reversión a la media, al POC, y trabaja una nueva zona balanceada. Fíjese como siempre va respetando tanto los niveles gamma como los high volume node, high volume node, high volume node, high volume node y POC de la semana anterior. Así que bajo el punto de vista de nuestra zona, podríamos decir que se fueron respetadas estas zonas. Bien, entonces, ¿qué es importante aquí destacar? Vamos a actualizar primero los niveles. Ya hemos actualizado los gamma. A ver, aquí tenemos algunos cambios de jerarquía de los niveles, porque los niveles como que se mantuvieron los mismos, pero tenemos un pequeño cambio de jerarquía. A ver, el put wall se mantiene en el 4500, pero el call wall ha bajado del 5600 al 5000. Ha bajado, insisto, del 5600 al 5000. Ahora, si bien es cierto, el call wall aún se mantiene por encima de la cotización actual del precio, perfectamente este podría ser roto durante la semana. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura del gamma podemos ver que hay mucha concentración de call por arriba del call wall. Mucha concentración de call por arriba. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay muchos especuladores de opciones que están pensando que esto va a subir. Ya están comprando call. Entonces, ¿qué sucede? Una mayor concentración. ¿Qué es lo que es un call wall? Para que quede claro. Un call wall existe porque hay una mayor concentración de call abiertos en este strike en particular, en el 5000.
Es decir, institucionales, traders institucionales han comprado mucho call en este nivel, ¿ya? Y básicamente esto no necesariamente, aunque quede por debajo del precio, puede pasar con la apertura de la próxima semana, si llegara a quedar por debajo del precio, significa que esta gran concentración de call que yo he observado arriba de este precio, pero que no alcanza a ser el call más grande, significa que de alguna manera los especuladores de opciones están apostando a mayores precios, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos interesa a nosotros como traders, ya en futuro o en CFD, es que si el precio llegara a estar por encima del call wall, ya significa que ese nivel puede actuar como soporte, ya, y si hay acumulación de gama positiva, pasaría a ser soporte, ¿ya? Que es lo que veo yo, que igual hay mucha concentración de gama, donde tenemos mucho posicionamiento call por ahí arriba. Entonces, ojo, porque este nivel puede ser roto. Bien, vamos a actualizar los niveles de los High Volume Node que tenemos acá. Tendríamos el POC de la semana, que aquí se negociaron 1792 contratos. Tenemos 1792 contratos ahí. Y toda esta zona, y lo vamos a reflejar como un pequeño línea de soporte, ahí, de colorcito verde, en el nivel del 4919. Por debajo voy a destacar los más grandes porque hay mucho importante, mucho relevante. Voy a destacar los más importantes solamente. Los más importantes. Y por encima del precio no hay nada que me llame la atención. Por lo menos lo que sucedió este mes. O esta semana, mejor dicho. Vamos a poner este de aquí. También acá. Bien. O este de aquí. Y también esto que tenemos acá. Bien. Ahora, algo que no sé por qué la semana anterior no lo consideré, o si lo consideré lo borré sin darme cuenta, es que aquí en la semana antepasada tenemos una zona de ineficiencia, una zona de low volume node. Aquí. Importante. De la semana anterior. Así que lo vamos a dejar marcadito aquí como una zona de ineficiencia. Entonces, ¿qué significa esta zona de ineficiencia? Donde tenemos muy poquito volumen negociado. Que o el precio rechaza estos niveles porque no hay mucho interés de negociación, o simplemente el precio pasa rapidito. Ya pasa rapidito. Bien. Entonces, el perfil de volumen esta semana podríamos decir que fue un perfil de volumen de reversión alcista. Miren, rechaza muy poco volumen negociado. La concentración de volumen lo tenemos acá. El área de valor lo tenemos en la parte alta. Por lo tanto, estamos cotizando dentro del área de valor. Así que perfectamente como proyección para esta semana podríamos seguir dentro de esta zona en formato balanceado. Por lo tanto, ¿qué estaría buscando yo? Dado que estamos con régimen de gama positivo, porque aquí tenemos el 0 gama, ahí lo tenemos el 0 gama, aquí en el 5700, se mantiene ahí, yo buscaría rompimientos o favorecía el breakout por sobre el call wall, que me rompa el call wall y el POC de la semana antepasada. Si tenemos un incremento de volumen y delta positivo, vamos a buscar estos niveles hacia arriba, pensando que aquí, como tenemos ineficiencia, serían niveles donde el precio puede pasar con aceleración del precio, si es que hay incremento de volumen y delta positivo. Acelera el precio posiblemente hasta el gamma del 5200, gamma del 5300 y así sucesivamente hacia arriba, ¿ya? El único alto que podríamos tener, este gamma menor, pero que coincide con una zona de high volume node de la semana antepasada, que sería esta zona que tenemos acá. Entonces también esa sería una buena zona para buscar también target, ¿ya? Target. Ahora, por el contrario, el escenario bajista sería que si el precio sale de esta zona de área de valor, vamos de nuevo a testear la zona del put wall, ¿ya? Que tenemos aquí identificado en la zona del 4500. Por lo tanto, también esto sería una buena zona
de salida en corto, si que tenemos un rompimiento con volumen y delta negativo por sobre el delta de referencia, siempre usarlo como zona de target bajista y eventualmente, si tenemos patrones de reversión como el que observamos aquí la semana pasada, podríamos apostar a la reversión, ¿ya? Pero yo soy siempre de la sugerencia de que tenemos que trabajar más como zonas de target, ¿ya? Mucha gente acostumbrada a buscar patrones de giro, mucha gente acostumbrada a trabajar con el modelo del ICT, ya que anda buscando zonas de reversiones, zonas de liquidez, se olvidan que estas son zonas de imán. Por lo tanto, tenemos que buscarlos como target, ¿ah? En mi juicio, es mucho más eficiente buscarlos como target. Bien, eso sería lo que respecta al oro. Vamos a ir al siguiente activo, que sería el SP500. Les recuerdo que aquí, en el caso del SP500, estamos trabajando en valor cash. Por lo tanto, los operadores que estén en futuro, hasta el día viernes 6, había un spread con futuro de 22 puntos. O sea, en futuro hay que sumarle los 22 puntos, ¿ya? Recuerden que aquí estamos trabajando el valor del subyacente con volúmenes de futuro. Bien, entonces, ¿qué podemos señalar aquí en el valor cash? Bien, a ver, revisemos lo que sucedió esta semana, que acaba de terminar. Fíjense cómo tuvimos una apertura de iniciativa vendedora buscando el gamma menor del 6.850. Fíjense cómo aquí tenemos prácticamente en el horario overnight una pequeña absorción. Claro, como fue en horario overnight, en horario nocturno, no hay mucho volumen que lo pudiera demostrar, pero seguramente si afinamos un poquito el zoom out, podemos decir que aquí hubo mayor volumen y de hecho se nota aquí una pequeña rotación de delta. Y vamos directo a buscar cercanos al máximo histórico. Este movimiento fue muy bonito, ¿no? Lástima que haya sido en overnight, cuando estábamos todos durmiendo, por lo menos lo que estamos más cercano al horario de Nueva York. Tenemos el rechazo del gamma mayor, el H gamma del 7000, muy cercano al máximo histórico, que lo tenemos identificado en el 7013 valor cash. Bien, rechazo en la zona del 7000, ¿ya? Y vamos a buscar los high volume node que teníamos identificados de la semana anterior. High volume node ya en horario propiamente tal, horario regular, horario cash, ¿ya? Para posteriormente, fíjense que algo importante, ¿eh? Algo importante. Se pierde el volatility trigger y el 0 gamma. Aquí. Miren cómo se pierde el volatility trigger y el 0 gamma. Y del momento en que se pierde el volatility trigger y el 0 gamma, y ya estábamos por debajo al inicio de la semana, parten los movimientos más fuertes. Parten los movimientos más fuertes para buscar finalmente una caída importante al 6.737 y recuperar con este movimiento extremadamente amplio y regular para solamente una sesión el día 6 de febrero y recuperar al 6.928. Fíjense como prácticamente el precio en el SP500 respetó muy bien los gamma. Y se respetó muy bien los gamma. Mire, aquí respeta muy bien los gamma, la H gamma y acá también la H gamma. Y este high volume node, mire cómo aquí respeta muy bien este high volume node. Y si uno lo va a mirar, ese high volume node corresponde, mira, al perfil de volumen del 12 de diciembre. O sea, del 12 de diciembre va a respetar ese high volume node que tenemos aquí. ¿Ya? Para que vean que ha pasado prácticamente 2 meses, un poco menos de 2 meses, y esos niveles aún se respetan. Bien, entonces, ¿qué es importante aquí? Aquí lo importante es identificar siempre el 0 gamma y el volatility trigger que tenemos identificado. ¿Por qué? Porque el 0 gamma me indica el régimen del gamma, si estamos en gamma negativo o positivo. Si estamos con régimen de gamma positivo, vamos a dar de preferencia largos, viceversa. Pero el volatility trigger nos va a decir la volatilidad, el gatillo de volatilidad. Por encima del volatility trigger
la volatilidad se contrae un poco más, pero por debajo del volatility trigger siempre la volatilidad va a ser mayor, por lo tanto van a haber movimientos más amplios. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, hemos actualizado los niveles gamas para el S&P500. Recuerden que siempre estamos en valor cash. Entonces vamos a hacer un poquito, vamos a agrandar un poco el zoom. Vamos a ponerlo en H4, ¿ya? Incluso podríamos ir al diario, ¿eh? Fíjense como si nos vamos al diario, ¿ya? Entonces, aquí algo muy importante, sobre todo la gente alarmista en el tema, que he escuchado mucha gente que habla, no, aquí viene una caída fuerte y se están cayendo. Yo, en lo personal, soy de la tesis, no solamente yo, hay muchos que tenemos esta tesis, de que esto es solamente una corrección. Nada más que una corrección desde el punto de vista de los mercados, ¿ya? ¿Por qué? De partida, aquí la tendencia principal aún no se pierde. Fíjense cómo la tendencia principal aún no se pierde. Estamos con una tendencia principal aún muy fuerte desde el punto de vista del S&P500, en el gráfico diario. Mire, no, aquí se rompió un pelito, ¿ya? Pero prácticamente se ha mantenido la tendencia principal, se ha recuperado, ¿ya? Se ha recuperado. Y nos vamos aquí en H4. Claro, aquí, si ustedes se fijan, estamos en una estructura totalmente balanceada desde el mes de diciembre hasta ahora. Esto es la típica corrección que hace el S&P500 cada cierto tiempo, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan, aquí prácticamente estamos en una zona totalmente balanceada, prácticamente desde el mes de diciembre, enero y comenzando febrero. No veo aquí como una tremenda corrección, una tremenda caída. Fíjense el movimiento de volatilidad que hubo prácticamente el último día entre el overnight y la sesión cash del día 6 de febrero, ¿ya? Así que mientras no perdamos con fuerza los niveles del 6.750, para mí esto no le veo aún un riesgo de una el precio está cayendo, las caídas de la bolsa que estaba viendo mucha gente. Para mí es una corrección. Al contrario, tenemos que aprovechar estas correcciones para buscar la reversión del precio y de nuevo ir a niveles máximos, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué es importante destacar aquí en el caso del S&P500? Aquí yo me siento con un poquito más de autoridad porque yo este activo lo trabajo todos los días. Entonces, fíjense que si bien es cierto, el cero gamma, el régimen del gamma se pierde durante la semana, ya se ha recuperado. Este día, viernes 6 de febrero, se recuperó el cero gamma y hizo resistencia en el volatility trigger, que eso es habitual, ¿eh? Normalmente el volatility trigger suele ser una zona de resistencia cuando el precio se encuentra cotizando por debajo. Entonces, aquí la clave es recuperar el 6.950. Para mí este es el punto pivote. Si recuperamos el 6.950, que estuvimos a un pelito de hacerlo el día viernes, es porque esto continúa al alza. Continúa al alza. Y vamos de nuevo. O sea, prácticamente de los máximos históricos, cerramos la sesión 70 puntos más abajo los máximos históricos, que eso para el S&P500 no es tampoco una tremenda diferencia. Así que no nos pongamos alarmistas aún porque el mercado, yo no veo señales, salvo algunos que empiezan a buscar correlaciones media extrañas, buscando correlaciones con 50 años atrás, 20 años atrás, con ciclos de mercado, que ya los ciclos de mercado no son los ciclos de mercado que tenemos hoy en día en el año 2026. ¿Ah? Piensen que la liquidez que hay hoy día en el mercado es muy distinta que hace el año 2026. O sea, que años anteriores. Hoy en el 2026 ya los grados de liquidez son extremadamente altos, ¿ya? Así que mientras exista liquidez en el mercado y no retiren esa liquidez, estamos hablando que tenemos que siempre posiblemente correcciones para continuar esto al alza. Bien, entonces vamos a marcar o identificar los high volume node que tenemos esta semana. A ver, tenemos aquí el POC semanal, 27.170 contratos se cotizaban ahí. Ahí tenemos el POC semanal.
27.000. Vamos a colocarlo bien esto. Ahí. 27.170 contratos, donde en el 6.912, valor cash, vamos a identificarlo aquí como un POC semanal. Acá tenemos otro POC secundario, por decirlo así. Mucha concentración de volumen aquí en 6.982. Bien. Y por arriba vamos a buscar, tenemos estos high volume node aquí, que han hecho un poco de resistencia cuando el precio cae. Y por debajo de esta zona vamos a destacar esto que está aquí, high volume node que tenemos aquí, high volume node que tenemos aquí. Podríamos señalar esto que está aquí, este que está aquí y finalmente este que está aquí. Esos serían mis niveles. Bueno, y aquí donde está el put wall, mira, aquí también. Lo que pasa es que justo coincide con el put wall. Ahí. Justo coincide con el put wall. La zona de 6.800 cash. Bien, fíjense como en el caso del valor cash, los doble cero, los 50 funcionan muy bien. Entonces, para la gente que opera en futuro, recuerden que el futuro es el derivado del subyacente y aquí estamos viendo el precio del subyacente. ¿Ya? Entonces, claro, si estamos viendo el derivado del subyacente, las coberturas, el posicionamiento de call y wall desde el punto de vista del mercado de opciones, se hace con el valor cash. Y la cobertura se hace en el valor futuro. O sea, siempre la gente que está operando, mirando las coberturas o los gamas de opciones y trasladarlo a lo futuro, siempre tienen que tener eso en rigor, que el que manda del punto de vista de posicionamiento de opciones es el valor cash, no el valor futuro, del punto de vista de posicionamiento de gama. Si bien es cierto, también hay opciones sobre futuro, pero la gran cantidad de volumen lo vemos en valor cash. Por eso que hacemos este ejercicio mirando en valor cash, pero como la cobertura se hace en futuro, insertamos con nuestra herramienta de Cluster Delta el volumen de futuro. Esa es la gracia de tener este tipo de herramientas para poder analizar el mercado. Bien, ¿qué más podríamos señalar por encima? Aquí algo importante también. Mire, aquí también tenemos unos high volume no interesantes que deberíamos destacarlo. Ahí se me fueron un par. ¿Ves? Ahí. Bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, el precio se encuentra cotizando dentro del área de valor semanal. Fíjense cómo se encuentra dentro del área de valor semanal. Aún. Ahí tenemos la mayor concentración de volumen negociado durante esta semana. El call wall se mantiene en el 7100 y el put wall se mantiene en el 6800. No hay mayores cambios. Bien. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro escenario? Ya, mientras el precio se mantenga dentro de esta área de valor semanal, podríamos apostar, si es que nos rechaza este volatility trigger, que todavía estemos cotizando en esta zona balanceada entre el 6.850 y 6.950. ¿Cuál sería mi punto pivote, por lo menos para esta semana? Si tenemos un rompimiento con volumen y delta, volumen y delta positivo, clac, por sobre el volatility trigger, que lo tenemos identificado en 6.940, y por sobre el pivote del 6.950, que tenemos un gamma, yo iría a buscar largos a los high volume no que tengo arriba, gamma del 7000 y posiblemente a nuevos máximos históricos en búsqueda del call wall, que ya lo tenemos identificado en el 7100. Por lo tanto, el call wall, si vamos en esa zona, hay que mirarlo como un target, como un objetivo, o un take profit. Por el contrario,
Si perdemos el 0 gamma y nos mantenemos por debajo del volatility trigger, significa que la aceleración de cobertura me va a indicar que si el precio baja, va a vender el market maker y por lo tanto podremos ir de nuevo a buscar el put wall, incluso con estas pequeñas sacudidas por debajo del put wall a estos niveles de high volume knock que funcionan muy bien como zonas de soporte. Bien, ese sería el escenario para el SP500. Mientras nos mantengamos dentro de esta área de valor entre 6.850 y 6.950, yo estaría apostando incluso a un mercado algo balanceado en esa zona, ¿ya? Teniendo como target intermedio, por supuesto, los high volume knock que tengo aquí, ¿ya? La gente que escalpea, por ejemplo, futuro, o que hace scalping de 1 minuto, 5 minutos. Yo en lo personal hago más scalping. Bien, esos serían los escenarios para el SP500. Bien, vamos al siguiente, que sería el Nasdaq. Bueno, aquí como hermano menor del SP, prácticamente el mismo movimiento. Bien, les recuerdo que en el caso del Nasdaq, al igual que el activo anterior, aquí estamos en valor cash, por lo tanto, las personas que operan en futuro, hasta el día viernes 6 de febrero tenían un spread de 99 puntos, o sea, en los futuros están 99 puntos más arriba. Más arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir acá en el Nasdaq? Bueno, muy similar al SP500, ya tuvimos una apertura con un pequeño gap, ¿cierto? De iniciativa vendedora. Mire cómo rechaza muy bien estos high volume node cerca del gamma del 25.000 y va a buscar nuevamente el gamma del 25.800. Del momento en que rompe el 0 gamma, vamos con régimen alcista. Pero sin embargo, fíjense esta caída, entró mucho volumen con delta negativo, miren ese volumen gigante con delta negativo y pierde nuevamente el volatility trigger 0 gamma para buscar mínimos y siempre fíjense cómo va testeando los high volume node que tenemos identificados, fíjense ahí, ¿ah? En torno al gamma al 25.000 y va a buscar mínimos. De nuevo, este high volume node que tenemos aquí identificado, veamos de dónde es, para que vean la fortaleza de estos niveles. ¿Qué nivel fue esto? Fue en el 24.176, vamos a ver más o menos. 24.176, ahí estamos, mire. 24.000, no, mucho menos, a ver, vamos a ver aquí. Aquí. Mire, son niveles de high volume node de la semana del 13 de noviembre. Fíjense, de la semana del 13 de noviembre, cómo respeta esos niveles de concentración de alto volumen de semanas anteriores para buscarlo primero como target y eventualmente, si tenemos patrones de reversión, como zona operativa para buscar patrones de reversión. Bien, en este caso ya podríamos decir que nos dio la señal. Claro, ¿quién nos dio la señal de zona de agotamiento? El delta. Fíjense el delta aquí, esta caída más falsa que Juga, con mucho delta. Tenemos esta caída ahí con delta positivo, ¿se fijan? Con delta positivo. Acá tenemos, voy a agrandar un poquito, se note mejor. Ahí sí. Patrón de vela envolvente con absorción y rotación del delta. Fíjense, de delta negativo a delta positivo, ya ahí tenemos el patrón de reversión. Ya consigue con nuestra zona operativa de un high volume node histórico y va a buscar nuevamente el día viernes 6 a la zona de concentración de este high volume node muy grande que teníamos durante la semana que acaba de terminar. Bien, vamos a actualizar los niveles gamma para esta semana. La actualización de los gamma
nos arroja lo siguiente. El put wall se mantiene en el 24.000, no hay modificaciones. Call wall también se mantiene en el 25.550. Lleva varias semanas marcando estos niveles, ambos muros. Ya, pero el volatility trigger ha bajado. Miren, fíjense dónde está ubicado ahora, ya en el 24.857. Y el volatility trigger ya en el 25.075. Prácticamente el precio lo que está haciendo en este momento está haciendo resistencia en este nivel del volatility trigger. Así que estamos levemente con una gama positiva, el régimen de gama positiva, pero aún cotizando por debajo del volatility trigger, que está haciendo resistencia muy similar a lo que está sucediendo y lo que vimos en el S&P 500. ¿Ya? Modificaciones importantes, los gamas grandes están más concentrados acá abajo, 25.000, 24.500. Solamente tenemos un gama mayor, la gama en el 26.000. Ya, el gama que teníamos aquí también se fue eliminado. Y un low gama, un gama menor en el 26.500. Bien, entonces, primero vamos a marcar nuestros nodos de alto volumen, nuestros high volume node. Tenemos aquí el POC de la semana, o sea, ahí se negociaron 2.527 contratos. 2.527 contratos. Bien, entonces acá tendríamos un high volume node. Tendríamos aquí también podríamos señalar, ahí tenemos un high volume node. Vamos a marcar los más importantes. Ahí tenemos otro que nos está marcando nuestros niveles. Y acá ya estarían marcándose como soporte. Como soporte. Bien, esos serían los niveles, en mi opinión, que podríamos destacar. Entonces, básicamente, aquí tenemos un perfil de volumen de tipo multimodal, totalmente con una área de valor amplia, fíjense, y estamos cotizando dentro del área de valor semanal, por debajo del volatility trigger, pero por encima del 0 gamma. ¿Ya? Entonces, aquí es importante que para poder tener una definición de proyección de niveles, tenemos que salir de esta zona. ¿Ya? Está muy concentrado acá entre el 0 gamma y el volatility trigger, o sea, estamos en gama positiva, pero debajo del volatility trigger. Entonces, como el volatility trigger funciona muy bien como resistencia, en primera instancia yo pensaría que, como tenemos una zona balanceada aquí, miren, fíjense esta zona balanceada aquí, ¿ya? Una pequeña zona balanceada ahí chiquitita, y aquí esta gran zona balanceada, que lo podríamos poner aquí muy grande, yo estaría apostando inicialmente que si este volatility trigger se mantiene ahí, porque recuerden que esto puede cambiar, yo en mi canal de Telegram que tengo con mis alumnos voy compartiendo estos niveles diariamente, en el caso del S&P y el Nasdaq. Entonces, claro, podríamos seguir trabajando esta zona balanceada, ¿ya? Entre el volatility trigger y el VAL semanal, con pequeña sacudida incluso al gamma del 24.500. Por lo tanto, aquí lo importante es destacar que si apostamos al alza, tendríamos que esperar un movimiento con volumen y delta positivo. Ahora, ¿qué es lo que me gusta a mí? Lo que estoy viendo. Fíjense esta caída. Esta caída que tuvimos aquí se inició con un muy buen delta negativo, ¿cierto? Fíjense cómo con los días el delta negativo ha ido disminuyendo y por el contrario ha aumentado, salvo con estos picos, ha ido aumentando, sobre todo en los últimos 2 días, nuestro delta positivo. Eso ya es una señal, cuando estamos bajando con delta positivo, de que están frenando esa caída, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si ese delta positivo se mantiene, yo estaría buscando al alza, ¿dónde? A ir a buscar al POC semanal de la semana anterior. Ese sería mi target aquí, ¿ya? En el nivel del 25.303. Podríamos cerrarlo en los 25.300. Atento que este nivel perfectamente
podría causar una reversión aquí y reingresar a esta zona que estábamos planteando. Ya por encima del 25.300 podríamos perfectamente ir a trabajar la zona del call wall, ahí perfectamente, gama del 25.500, y si se confirma la salida del área de valor de la semana anterior, vamos nuevamente a buscar estos niveles en búsqueda del gama del 26.000. Por el contrario, si vemos que aquí se balancea y entra delta negativo relevante por sobre un delta de referencia, delta negativo relevante, ahí, con incremento de volumen, porque siempre los breakouts es con incremento de volumen, ¿ya? Podríamos ir a buscar, insisto, el gamma del 24.500 y sacudía perfectamente al 24.000 que tenemos identificado nuestro put wall, 24.000. Pero dado la conducta del volumen del delta, para mí, siguiendo un poco lo que comentamos en el SP500, que yo pienso que mientras la tendencia principal en el mediano y largo plazo no me muestre lo contrario, yo no veo riesgo de caídas mayores, ¿ah? Como algunos están vaticinando, ¿ah? En lo personal. Bien. Nos vamos al siguiente activo, que sería el DAX. Bien, el DAX alemán. Bien, importante destacar que en este activo no tengo niveles gamma, no tengo datas de niveles data, así que aquí solamente vamos a trabajar con los niveles de volumen. Bien, entonces, ¿qué podemos apreciar acá? Acá la semana anterior habíamos identificado una zona de ineficiencia. Miren, esta zona de low volume node. Entonces, claro, esta zona de low volume node, como son zonas de ineficiencia, aquí o es rechazo, como mira ahí, rechazo, o si incrementa el volumen y el delta, es una zona que pasa rapidito, ¿ah? Dado el poco nivel de negociación que hay aquí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el precio no se siente como, entonces, o lo rechaza o pasa rápido para ir a buscar la siguiente zona de aceptación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tuvimos una apertura de iniciativa vendedora inicialmente, pero reaccionan los compradores en este high volume node histórico que tenemos de semanas anteriores, que podríamos decir que viene de la semana del 12 de diciembre, imagínense, de la semana del 12 de diciembre. Y ahí tenemos un high volume node, que lo habíamos graficado en análisis anteriores. Bien, entonces, el precio reacciona aquí. Fíjense cómo se activa el delta. Muy bien. Miren, fíjense como aquí, activación de delta, delta positivo con incremento de volumen, patrón de reversión, activación de delta y reingresa al área de valor de la semana anterior. Y cuando entra a la zona del low volume node, mira, rapidito, hasta el siguiente nivel, hasta el high volume node que teníamos ahí, mire. Ahí hace el primer freno y vamos a buscar máximo. Rompe el POC semanal, fíjese como ahí también para y va a buscar niveles por encima. Entonces, aquí siempre hay que acostumbrarse, insisto, mucha gente le encanta operar los giros, yo soy más de operador de continuidad de tendencia, y estas zonas tenemos que ir mirándolas más que como zonas de reversión, que pueden serlo si tenemos los patrones, pero es mucho más fácil operarlo como zonas de target. Porque son zonas de aceptación histórica, son zonas de aceptación donde el precio va a buscar. ¿Ya? En cambio, donde no hay zonas de aceptación, o sea, los low volume node, siempre son zonas de potencial recorrido. Y las zonas de high volume node son zonas donde el precio descansa, va tomando posiciones, ¿ya? Se balancea en esa zona. Por eso es que es más fácil buscarlo como zonas de target en vez de zonas de entrada, que es más difícil para nosotros como operadores retail. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en el DAX? Estamos operando
o cierra, mejor dicho, el mercado aquí dentro del área de valor. Dentro del área de valor. Bien. Así que vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos eliminado los niveles que ya están trabajados y comenzamos con el POC de la semana, donde se negociaron 721 contratos. El POC semanal. El precio se encuentra levemente. Tenemos aquí por debajo High Volume Node. Vamos a destacar los más grandecitos. Voy a ampliar un poco aquí. Por encima del precio podríamos, este lo podríamos actualizar ahí, ahí, vamos a actualizar. Tendríamos este que está aquí. Vamos a poner como con color de resistencia, ahí. Bien, este que tenemos aquí. Bien, fíjense este que esta zona de aquí, por acá abajo el precio, vamos a identificar este que está aquí, y por debajo podríamos destacar, no llenarnos tanto de niveles, los más importantes, lo que destaquen más. Bien, y tener presente que estamos en una zona balanceada en este momento. Estamos en una zona balanceada fuerte en este momento. Entonces podríamos decir que toda esta zona es una zona fuerte. La zona que está acá, donde tenemos mucha concentración de volumen y donde estamos operando ahora. Bien. Entonces, ¿qué podemos proyectar aquí? Insisto, estamos aún dentro del área de valor semanal, estamos dentro del área de valor aquí. Por lo tanto, podríamos trabajar o seguir trabajando en un formato balanceado, dado la alta concentración de volumen que tenemos en esta zona. Ahí, en esta zona ahí tenemos una alta concentración de volumen. Ahí tenemos un High Volume Hedge y otro High Volume Hedge. Creo que son los High Volume Hedge, para los que no saben. High Volume Hedge. Un High Volume Hedge es cuando tenemos concentraciones de un rango de mucho volumen, que tenemos acá, ¿ya? Y normalmente los bordes, como este nodo de alto volumen que tenemos ahí y este que tenemos ahí, funcionan muy bien como soporte o resistencia. ¿Por qué? Porque estamos en una zona ultra balanceada. Por lo tanto, el precio lo mantenemos aquí, podemos seguir trabajando en esta zona. Recuerda que aquí estamos en el área de valor, donde se concentra casi el 70% de la negociación de la semana. Por lo tanto, para buscar tendencia, recorrido, necesito salir de esta zona. Lo mismo, se incrementa el volumen con delta positivo, acá el volumen con delta positivo, vamos en búsqueda de estos niveles a un POC histórico de semana anterior. Por el contrario, si rompemos este nivel y como es menos volumen, podríamos buscar directamente los niveles que tenemos ahí abajo. Perfectamente los niveles que tenemos ahí abajo. Bien, siento como que me falta ahí identificar un poquito más de niveles de volumen. Hacia abajo podríamos identificar, a ver, bueno, este de aquí, ¿ya? Y este de aquí. Bien, ahí. Ahí. Bien. Esas serían nuestras proyecciones para el DAX. Entonces, importante aquí es definir que salgamos de esta zona balanceada que tenemos aquí fuertemente. Aquí, como tenemos una fuerte resistencia, perfectamente el precio podría ir a buscar. Pero si entramos con volumen y delta, podríamos ir a salir de esta zona de valor en búsqueda de los high volume que tenemos identificados hacia arriba. ¿Bien? Siempre como target. Bien, ahí tenemos lo que es el DAX.
Y vamos al último activo, que sería el crudo, el petróleo, el WTI, el petróleo americano. Me recuerdo que aquí estamos de nuevo, como siempre, en valor spot, ¿ya? En valor spot. Bien, entonces, primero que todo, revisemos lo que tenemos esta semana. Bien, fíjense aquí, nosotros teníamos identificado una estructura Wyckoff, la vamos a ampliar un poquito. ¿Por qué? Porque ya la está rechazando esta estructura Wyckoff. Mire, está rechazando. Sí. Fíjense, esta estructura Wyckoff que teníamos de muchas semanas anteriores, el precio lo rompe, ya, con el salto al arroyo, está aquí en el retroceso, el salto al arroyo, y mira cómo ha rechazado este nivel. Es una buena señal de continuidad alcista. Bien, por el momento. Entonces, vámonos aquí al H1 y ¿qué podemos apreciar? Tuvimos una apertura con gap bajista esta semana. Fíjense aquí, una apertura con gap bajista. Hace este retroceso al arroyo que comentamos, apoyándose en el gamma menor que identificamos en el 62. Fíjense cómo de delta negativo empieza y hace esta rotación de delta. Esta rotación de delta ya es una señal de absorción, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos delta negativo que entran con venta agresiva, pero también parte de este delta negativo también son compras pasivas que entran en bid. Rotación de delta para intentar entrar con compras agresivas hasta que finalmente ganan las compras aquí. Fíjense cómo ganan las compras ahí. Ahí le meten caña, le meten volumen, le meten delta, mismo que acá, volumen y delta, y sale de este gamma que teníamos identificado en el 63. Y si bien es cierto, el delta negativo ha vuelto a entrar en acción aquí, fíjense cómo ha vuelto a entrar en acción el delta negativo, ahí, fíjense que a pesar que entró volumen y delta, tenemos mecha de absorción. ¿Y qué significa eso? Que ese delta negativo, más que ventas agresivas, ¿de qué se trata? Es la combinación entre venta agresiva, pero con compras pasivas, con los buy limit. Y las buy limit, para los que entienden de order flow, saben muy bien que los buy limit son órdenes pasivas que entran en bid, que es la contrapartida de ¿quién? De las ventas agresivas. Por eso que tenemos un delta negativo y el precio no baja. Por eso. Aquí funciona muy bien la teoría del order flow y del footprint en el petróleo. Muy, muy bien. Es un activo muy fácil de identificar estos patrones. Bien, entonces, ¿qué podemos ver aquí? El precio rechaza este gamma. Fíjense cómo va actuando el gamma. Rechaza el high volume node que teníamos aquí. Y en el momento de entrar en esta zona, activa esta zona de poca negociación, este low volume node que teníamos, y el precio, mira cómo rellena, pasa rapidito a buscar el gamma y el POC de la semana anterior. Así que básicamente, ¿qué podemos concluir esta semana? Los niveles se respetan y tuvimos un perfil de volumen balanceado. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Ya, hemos actualizado ya los niveles gamma. Para verlo mejor, vamos a irnos a una temporalidad más alta, H4. Básicamente, que tenemos aquí, el put wall se mantiene en el 55, lo mismo que el call wall se mantiene en el 70. Cambio importante, el 0 gamma baja un punto. Lo teníamos el 0 gamma en 60, ubicado la semana anterior, varias semanas anteriores, ya lo teníamos, y ha bajado al 59. Pero en el 60 se mantiene una concentración de gamma importante. ¿De cuáles son los gamas mayores? Los large gamma, gamas mayores importantes, tendríamos identificado aquí. ¿Dónde? En el 60, 65, ¿ya? Y básicamente eso. El resto serían gamas menores. 60 y 65, ¿ya? Y por debajo, low gamma,
low gamma 57, ya, low gamma se mantienen estos dos, no hay cambio, 62, 63, y han aparecido gamas menores en el 67 y 68 con la concentración en el cold wall allá encima. Bien, vamos a trabajar entonces los high volume node, bajamos de temporalidad a H1 y claro, nuestro perfil de volumen balanceado en forma de campana esta semana que acaba de terminar, tenemos nuestro POC identificado donde aquí con 8.633 contratos negociados. Ahí. Zona de el 63.45 valor spot. Bien. Entonces, por acá también tenemos un high volume muy interesante. Aquí mucha concentración. Mucha concentración de volumen acá. Bueno, aquí en esta zona del val. Y por encima, podríamos decir en esta zona de justo donde se divide el área de valor, la zona o donde comienza la zona del BAJ. Y por encima también este high volume node que tenemos aquí. Vamos a cambiar colores aquí, aquí como color de resistencia. Nos vamos a cambiar de colores. Estos todavía están vírgenes. Aquí. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Claro, tenemos un perfil de volumen balanceado. El precio cotiza dentro del área de valor. Por lo tanto, mientras nos mantengamos dentro del área de valor, yo estaría apostando a buscar entradas en los extremos. ¿Ya? Y dado que estamos justo en la concentración de estos gamas menores, entre el 62 y el 63. ¿Ya? Ahora, como ya pudimos apreciar, recuerden que también el petróleo va a depender mucho de contexto geopolítico, ¿ya? Que es importante, ¿ya? Y que afecta indudablemente el petróleo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cobertura de gama, desde el punto de vista de volumen de negociación. Podríamos decir lo mismo que los análisis anteriores, los otros activos. Mientras nos mantengamos dentro de esta área de valor, tenemos que seguir trabajándolo en los extremos. Esta sería en zona operativa, para buscar largos o para buscar cortos, ¿ya? Siempre buscando la media, reversión a la media. Ahora, estamos cotizando por encima del 0 gamma. ¿Qué significa el 0 gamma? Que se da muy bien este escenario con gamma positivo, porque si el precio sube mucho, el market maker va a vender, va a mantener su neutralidad de delta, y si el precio baja, el market maker va a comprar. Entonces, cuando estamos en escenarios balanceados, en régimen de gamma positivo, este escenario se da muy bien, ¿ya? Pero no quiere decir que sea siempre, pero sí se da con mayor facilidad, por decirlo así, cuando estamos con gamma positiva, o sea, cotizando por encima del 0 gamma. Entonces, ¿cuál sería el tema aquí? Importante a considerar. El tema importante a considerar es que mientras el precio se mantenga por encima del 0 gamma, yo buscaría de preferencia más entrada aquí, largo, en dirección a el POC, a la media, ¿ya? Ahora, si el precio rompe este gamma del 62, vamos a buscar ¿dónde? Los high volume node en dirección a este POC, de semana, 2 semanas atrás, y con posible sacudida aquí en el latch gamma que tenemos en el 60. Por el contrario, si el precio rompe hacia arriba, vamos buscando los gamma que tenemos aquí en el 65 y los high volume node que tenemos hacia arriba. Entonces, aquí lo importante es el breakout. Yo trabajaría el breakout con gamma alcista, con delta alcista o positivo o delta negativo, y mientras nos mantengamos en torno a esta zona,
yo trabajaría la zona de Bajival buscando la reversión a media, ¿ya? Pero de preferencia, dado el contexto y la estructura del gamma, con mayor seguridad en esta parte de acá para buscar reversiones alcistas. Bien, amigos, con esto damos por concluido este análisis y proyección semanal. Los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen su like, también activen la campanita para que les avise cuando vengan los próximos análisis. Y siempre se agradece cualquier tipo de comentario aquí en la descripción de este video. ¿Ya? Como también si alguien quiere hacer alguna crítica, bienvenida, algún aporte, bienvenido. Si alguien quiere que revisemos otro activo en particular, teniendo la data podemos incluirlo en el futuro, ¿ya? Y además, si quieren profundizar más estas herramientas y esta metodología de análisis, scalping o intradía, los invito a que visiten mi web lolotrading.com, que se encuentra en la descripción del presente video, donde pueden encontrar mi oferta formativa completa y accesos a cursos especializados tanto para los operadores de CFDs como para los operadores de futuro. Bien, éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.